Si tu negocio no está en la internet, no existe. Por esa razón nace BNP Digital Pace Agency y Batalla Digital. Es hora de potenciar tu negocio y nosotros somos el equipo ideal, un grupo de profesionales capacitados y formados en el área publicitaria. Queremos hacer equipo, ayudarte desde el día 1 en la creación de tu marca. El crecimiento de tu negocio también será el nuestro. Y con nosotros se encuentra una de las personalidades más destacadas en el YouTube y se estará presentando. Pablo, tú eres el encargado de las preguntas. Pues sí que, damas y caballeros, en este momento nos encontramos con ¿quién? Lemo Movere. Oye, bienvenidos a Boca del Toro y estás aquí en tu programa favorito a de 5:45 a 6:15, Batalla Digital. Así que bueno, estás visitando Bocas del Toro. ¿Qué nos trae de nuevo? ¿Hay alguna novedad? ¿Qué dice el Lemo Mover en las redes sociales? Dice que es youtuber y que te mueves bastante por todo, recorriendo todo Chiriquí, Boca del Toro y a nivel de la provincia. Así que para Boca del Toro son los micrófonos tuyos. Bueno, amigos y amigas, muñecos y muñecas, así como yo saludo en todos mis videos, soy Lemo Mover, pues aquí aceptando la invitación gustosamente de mis amigos aquí, Javier y el compañero, pues Bocas del Toro es una tierra muy bonita, muy hermosa, la tierra del oro verde, como lo decían, y es literal. O sea, nosotros allá en la comarca, pues el terreno es bastante diferente y cuando llegó a este lado, pues mar, árboles, ríos, muy bonito. Y pues nada, aquí estamos pues para lo que sea, señores y señoras. Lemo, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo haces tu tiempo libre? Me dijiste que hacías videos, no sé si estás en TikTok, no sé si haces atributo a lo que es la cultura. Cuéntanos algo del recorrido que tú haces y cómo ha ido escalando todos esos seguidores que tienes en las redes sociales. Bueno, sí, yo tengo poco tiempo en YouTube, empecé en el 2019 grabando pues un campeonato de danzas de docentes en la región de Muno, distrito de Muno. Y pues a partir de ahí empezamos a crecer. No tenía mucha expectativa de crecer porque YouTube, como siempre lo he dicho, es una plataforma muy difícil en el sentido de audiencia. Tiene que haber un contenido muy bueno para que la gente lo vean y eso, y se suscriban a tu canal. Lo importante de esto, los muchachos me preguntan, hey, ¿cómo hacer para ganar seguidores? Tú puedes tener una cámara de $5,000, pero la gente no va a ver tu video. La gente le interesa es la calidad del contenido. Y me enfoqué en eso, la gente quería ver cultura, querían ver cómo vive el MOVE, qué hacemos en nuestra rutina, en nuestra vida diaria, y pues me enfoqué en eso y también contando otra mitología, historia y eso, y recorriendo pueblos y lugares, y pues la gente empezaron a verlo. Creo que estamos en 13,390 y tantos de seguidores hasta hoy, y seguimos creciendo. No tengo TikTok, aún no he innovado en ese mundo. Trabajo más en el YouTube. Lemo, ¿qué anécdota nos puedes contar de ese recorrido que has hecho? ¿Qué le gusta a la gente ver? Cuando hablamos de cultura y la gente, vamos a desmenuzar esa palabra, ¿qué le gusta ver la gente cuando tú subes esos videos? ¿Qué los atrae? ¿Qué le gusta? ¿Qué te comentan? Bueno, los videos pareciera mentira, pero los videos que mayor visualización tienen son los videos donde yo hablo, yo interactúo en directo con las personas. Y también otra cosa que ven la gente son las opiniones de la juventud joven. O sea, yo he hecho entrevistas y eso, y la gente le gusta el contenido cuando hablamos de los problemas que suceden en la realidad de la comarca. Y también cuando son eventos culturales. Eventos culturales me refiero a festivales, me refiero a encuentros de cultura, encuentros de danza y eso. Entonces la gente como que quiere ver qué hay detrás de todo ese evento. Me falta un evento que yo la verdad lo estoy pensando, que se trata de la balsería que hablábamos. Sería un gran reto para mí grabar una balsería. Se necesita mucha logística y la verdad es que espero algún día hacerlo por el bien de la cultura. Y pues nada, una de las anécdotas, pues hay lugares, me ha pasado en diferentes lugares donde hay gente muy recelosa de su cultura, de nuestra cultura, y eso que yo soy Mauve, y son noticias, son cosas que pasan y uno tiene que saber que eso va a pasar. Y la buena es que hay gente que sí me atienden bien y que bueno, eres Mauve, vamos a darte café y toda la cosa, pues o sea, todo bien hasta ahí, pero de ahí nada, o sea, al final de eso se trata, de promover la cultura.
¿Cómo llega Lemon Overe en el YouTube? ¿Cómo llega? ¿Con qué idea? Y dentro del YouTube hemos visto que te enfocas bastante en la parte deportiva, en esa de las carreras. Las carreras, he visto que has ganado varios premios también. Has representado a la comarca en ese sentido. Bueno, sí, de hecho yo era atleta de medio fondo y fondo. Yo llegué a correr hasta 21 kilómetros, representé al pueblo Mave en los primeros y segundos Juegos Nacionales Indígenas. En el 2018 fui el campeón en 10.000 metros, pero actualmente con lo de la pandemia y una lesión grave que sufrí, pues dejé eso. Estoy pensando en volver en el 2022, pero sí, también me enfoco en organizar eventos para niños de atletismo. Me enfoco más ahí porque el atletismo es un deporte individual que abre puertas. Entonces sí me salieron oportunidades para correr en otro país, pero como ya saben, el apoyo, el dinero y todo lo demás, pues al final nos quedamos aquí. Pero al final YouTube es una plataforma que ha abierto oportunidades. Una de las oportunidades que tengo gracias a YouTube es como la que tengo hoy. Hablar, enfocarme, responder preguntas y todo eso. Dice aquí, saludos para Otoniel Ebenezer, para Batalla Digital. Y Dayana Becker dice, saludos para Lemo en sintonía desde David. ¿De qué? Saludos para Dayana. Al igual que a todos los que nos escuchan en Delicious, Eliscorro, Tenorio, todo el equipo de amigos con que está pues Eliscorro trabajando, sí. Al profesor Rigoberto Martínez, antes tú no eras así, Plasti, a nuestro amigo Emiliano Valdés, José Manuel Santo, Eira, todo el equipo, Ernestina, también a nuestra amiga Pineda, Elizabeth Pineda, a todos los que escuchan ahorita mismo en el restaurante Delicious 3M Batalla Digital. Continuamos con Lemo. Así es, entonces, oye, un placer tenerte acá porque siempre hemos estado en un principio hablando de cultura y nosotros hemos destacado este programa de Batalla Digital dándole casualmente tipo de características que tiene la provincia de Bocas del Toro, y cada vez que un personaje, independientemente de dónde sea, dónde viva, está expresando esa parte cultural, nosotros lo traemos para acá para hacer esa entrevista. ¿Por qué? Porque tu experiencia es importante, porque tal vez esa experiencia que tú tienes no la tenemos nosotros, ¿me entiendes? Ese recorrido que has hecho no hace falta a nosotros teníamos pensado ir a ver esos juegos, juegos que estamos pensando y a participar allá, aunque nos revuelquen y que perdamos, pero allá a participar, ¿no? Esta experiencia en los juegos ancestrales. Sí, esa experiencia tú la traes y es bonito de que fíjate, esa juventud que está creciendo aquí en Bocas del Toro conozca de la parte cultural, porque reconocemos que hay parte de la comarca en donde expresan más la parte cultural, juegos ancestrales, las vestiduras y todo eso, y acá se va perdiendo con el crecimiento. Y claro, porque acuérdate que reconocemos que en la comunidad acá ya Changuinola pues ya tiene una combinación de otras cosas que la cultura en parte se va perdiendo, pero siempre en esas comunidades se mantiene más, y tú eres parte de esa experiencia, que es bueno que eso. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es el recorrido? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a estar en Bocas del Toro? ¿Qué impresiones has tenido? ¿Te gusta la gente acá en Bocas del Toro? ¿Tienes algún proyecto ahora con Bocas del Toro? Bueno, como ya lo digo, Bocas del Toro es un lugar hermoso, la gente son bien tratables. Cuando yo llego entre mi gente en Ove, los Ove no somos diferentes uno de otro. Que yo viva en la comarca y tú vivas en Bocas del Toro y seas en Ove, somos hermanos, somos igual. Lo único que estoy en la comarca y otro está afuera. Creo que hay que sacar ese concepto de que somos diferentes, somos hermanos y somos igual. Y son muy tratables la gente. Pues yo he grabado creo que 3 videos en la provincia de Bocas del Toro. Una de las más significativas para mí fue en el archipiélago de Bocas del Toro. Isla Zapatilla, sí, Calle de Agua, Cayo Coral. Me invitaron por allá a un tour. Amadeus Tour, saludos para Amadeus, que siempre nos sintoniza también. Fue la experiencia más hermosa que he tenido, pensé en volver, todavía no he ido. Pero no conozco bien este sector del país. Entonces no conozco tampoco así personas que me guíen. Y sí me gustaría, por ejemplo, si hay lugares interesantes así donde podamos proyectarlo, ir y grabar esos contenidos. El canal en que podemos encontrar en YouTube a Lemon Overe o en el Facebook. Ya nos quedan unos minutos. Búsquenme como Lemon Overe en YouTube, Instagram, Facebook, en YouTube, Lemon Overe. Así que gracias por ver los videos
Y bueno, nada, ahí lo esperamos. Saludos para Eric Becker Machuca, hasta Ñoto Lente, Crica Mola y a Ricardito Josué en sintonía, Inter la 60, a Milciades Pérez, a Johnny Smith y a todos los que no pudieron sintonizar hasta las tablas, a Jonathan Becker. Bueno, Pablo, más que nada, la verdad que el programa ha estado un poco Claro. digital hoy, de verdad Sí, que ha hecho honor el nombre de la visita del compañero Lemon Overe. Ya saben, en Facebook Lemon Overe, en YouTube Lemon Overe. Finalizamos este encuentro digital a través de la radio y redes sociales. Batalla Digital, tras bastidores, José Manuel Santos Rodríguez, edición guión, Taciano José Cay, película, audio y video. Recuerda salir a vacunarte, mantén la distancia, la bioseguridad. De lo contrario, quédate en casa. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final